presentamos La desaparición de Maura Murray. Era la tarde del 9 de febrero de 2004, un día helado en las afueras de Haverhill, Nuevo Hampshire. El paisaje invernal de la región, cubierto de nieve y bordeado por oscuros bosques, proporcionaba un escenario inquietante para un evento que hasta hoy sigue desconcertando a investigadores, periodistas y aficionados al género de True Crime. Una llamada al 911 reportó un accidente automovilístico en la Ruta 112. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar pocos minutos después, se encontraron con un vehículo abandonado, pero de la conductora, Maura Murray, no había rastro alguno. Maura, una estudiante universitaria de 21 años, había salido de su residencia en el campus de la Universidad de Massachusetts Amherst ese mismo día. Lo último que se sabe con certeza es que había empacado varias pertenencias personales y le había dicho a sus profesores que tendría que ausentarse debido a una emergencia familiar. Sin embargo, no existía tal emergencia. Lo que ocurrió entre el momento en que abandonó su campus y la escena del accidente sigue siendo un enigma rodeado de teorías, especulaciones y pistas desconcertantes. Haverhill, Nuevo Hampshire, es una pequeña comunidad rural enclavada en las Montañas Blancas, conocida por su tranquilidad y sus vistas pintorescas. Con una población de poco más de 4.500 habitantes en ese entonces, era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban sin llave y los vecinos se conocían entre sí. La región también atraía a excursionistas y turistas, pero las temperaturas bajo cero en invierno limitaban la actividad en la zona durante esa época del año. El accidente tuvo lugar cerca de las 7:30 de la tarde, en una curva pronunciada conocida por ser traicionera. La Saran sedán negra de Maura había chocado contra un banco de nieve y mostrado daños considerables en el frente. Los restos del choque indicaban que el impacto había sido lo suficientemente fuerte como para inutilizar el vehículo. Un residente local, Butch Atwood, un conductor de autobús escolar que vivía cerca, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Atwood declaró que Maura parecía ilesa pero visiblemente alterada. Cuando le ofreció ayuda, ella rechazó su asistencia, asegurándole que ya había llamado a una grúa. Esto resultó ser falso, no había registros de tal llamada. Minutos después, cuando la policía llegó, Maura ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Maura Murray había crecido en Anson, Massachusetts, en el seno de una familia trabajadora. Era una joven atlética y estudiosa, que destacó en atletismo durante su adolescencia y luego continuó su educación en la Academia Militar de West Point antes de transferirse a la Universidad de Massachusetts Amherst para estudiar enfermería. Aunque su vida pareció ser la de un estudiante promedio con un futuro prometedor, existían indicios de que las cosas no eran tan simples. Días antes de su desaparición, Maura tuvo una serie de eventos que algunos interpretaron como señales de problemas subyacentes. Había sido sorprendida usando la tarjeta de crédito de otra persona para pedir comida a domicilio, un incidente que la puso bajo tensión. Además, había tenido una discusión telefónica con su novio, Billy Roche, un cadete del ejército, el fin de semana anterior. Si bien sus amigos y familiares afirmaron que estos eran problemas menores, las circunstancias agregaron un matiz de misterio a su desaparición. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Maura, las pistas iniciales plantearon más preguntas que respuestas. Había retirado 280 pesos en efectivo de un cajero automático y comprado licor en una tienda antes de partir hacia el norte. Entre las bebidas adquiridas había una caja de vino Francia, cuya presencia se evidenció en el asiento trasero del auto tras el accidente. También llevó consigo ropa, libros de texto y artículos de tocador, lo que sugería que planeaba ausentarse durante varios días. Pero, ¿dónde pretendía ir? El testimonio de Butch Atwood se convirtió en un elemento clave en las primeras horas del caso. Según él, Maura no mostraba signos de haber bebido y no estaba herida. Sin embargo, la policía encontró una mancha de vino derramada cerca del asiento del conductor, lo que sugirió que pudo haber estado bebiendo antes o después del accidente. Una pista inicial fue un rastreo con perros K9.
Los animales siguieron el rastro de Maura desde el auto hasta aproximadamente 30 metros por la carretera, donde se detuvo abruptamente. Esto llevó a especulaciones de que había sido recogida por un automóvil que pasaba. Sin embargo, ningún testigo reportó haber visto otro vehículo en la zona en ese momento. Los días siguientes a la desaparición de Maura trajeron una tormenta de confusión. La investigación policial se centró en rastrear sus últimos movimientos, pero las pistas eran escasas y fragmentadas. Su familia y amigos se unieron a la búsqueda, distribuyendo volantes y apareciendo en medios locales para pedir información. Sin embargo, la comunidad se enfrentó a una barrera de silencio. Nadie pareció haber visto ni escuchado nada después de que Maura rechazara la ayuda de Butch Arbor. A medida que la investigación continuaba, comenzaron a surgir teorías. Algunos sugirieron que Maura había decidido huir deliberadamente de su vida, escapando de problemas personales o académicos. Otros especularon que pudo haber sido víctima de un acto criminal, como un secuestro o un ataque por parte de un depredador oportunista. Una teoría menos popular pero persistente argumentaba que Maura pudo haber sufrido una crisis emocional o mental que la llevó a alejarse de manera irracional de la escena del accidente, exponiéndola a los elementos y a los peligros del frío invierno de Nuevo Hampshire. Una semana después de la desaparición, surgieron informes sobre un testigo que afirmó haber visto a una mujer joven caminando por la carretera, visiblemente perturbada. Aunque la descripción coincidió con Maura, la declaración llegó demasiado tarde para una búsqueda efectiva. Además, se descubrió una nota escrita a mano en la habitación de Maura, aparentemente dirigida a su novio, donde expresaba sentimientos de frustración y tristeza. ¿Era esto una pista de su estado mental en los días previos o simplemente una reflexión pasajera? El caso de Montgomery ya había capturado la atención nacional. Sin embargo, la investigación estaba lejos de concluir y las respuestas seguían siendo elusivas. La historia ahora se trasladaba de las pistas iniciales a una exploración más profunda de las teorías, los actores clave y las complejidades del caso. La desaparición de Montgomery atrajo rápidamente la atención no solo de las autoridades locales, sino también de agencias estatales y federales. Mientras la familia continuaba la búsqueda desesperada de respuestas, los investigadores se enfrentaban a un caso que parecía presentar más preguntas a medida que se avanzaba. Con el paso de los meses y años, los detalles del caso comenzaron a adquirir una dimensión casi mítica, alimentada por los foros en línea y la creciente fascinación pública. La policía de Nuevo Hampshire trabajó en colaboración con investigadores privados contratados por la familia Murray. Uno de los primeros puntos de atención fue la llamada que Maura hizo a varios moteles en Vermont en los días previos a su desaparición. Aunque estos contactos sugerían que estaba planeando un viaje, nunca se pudo determinar si había llegado a uno de estos lugares. Los registros bancarios y telefónicos no ofrecían claridad adicional. Los esfuerzos de búsqueda iniciales incluyeron perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas y patrullas por tierra. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, combinadas con la falta de pistas concretas, dificultaron el progreso. Los rastros que los perros siguieron inicialmente se desvanecieron abruptamente, lo que alimentó la teoría de que Maura había abordado un vehículo después de dejar la escena del accidente. Con el paso del tiempo, los desarrollos tecnológicos permitieron a los investigadores y a los aficionados del True Crime examinar el caso con nuevos ojos. El análisis digital de mapas, datos de geolocalización y entrevistas en profundidad arrojaron algunas posibles líneas de investigación. Entre las teorías más prominentes estaban las siguientes. El encuentro casual con un depredador. Algunos sugirieron que Maura, al rechazar la ayuda de Butch Arbor, pudo haber confiado en la persona equivocada. Sin embargo, no se encontraron testigos ni evidencia de actividad sospechosa en la zona esa noche. Una fuga planeada. La meticulosidad con la que Maura había empacado sus pertenencias personales, combinada con las tensiones en su vida personal, llevó a algunos a creer que había planeado su desaparición. No obstante, los investigadores señalaron que no había evidencia tangible de que Maura hubiera organizado un escape a largo plazo, como la retirada de grandes sumas de dinero o reservas de alojamiento extendidas.
Accidente en el bosque. Dado que el área alrededor de la escena del accidente está rodeada de densos bosques y temperaturas letales en invierno, una hipótesis persistente es que Maura se aventuró hacia el bosque en un estado de confusión o pánico, sucumbiendo a la hipotermia. A pesar de extensos esfuerzos de búsqueda en esta área, no se han encontrado restos humanos ni evidencia concluyente. El caso de Maura Murray se convirtió en un fenómeno en Internet, con foros dedicados exclusivamente a desentrañar el misterio. Documentales, podcasts y blogs han explorado cada detalle del caso, a menudo presentando nuevas teorías basadas en fragmentos de información. Aunque esta atención ha mantenido vivo el interés público, también ha llevado a la proliferación de rumores y desinformación. Un ejemplo notable fue la especulación sobre un hombre misterioso visto en la zona el día de la desaparición. Aunque esta línea de investigación inicialmente pareció prometedora, más tarde se desestimó debido a la falta de pruebas sustanciales. Otro foco de controversia ha sido el papel del novio de Maura, Billy Roche, quien ha enfrentado un escrutinio continuo a pesar de tener una coartada verificada. El caso de Maura Murray ha expuesto las limitaciones en la coordinación entre agencias policiales en casos de personas desaparecidas, especialmente en áreas rurales. También ha resaltado las dificultades emocionales y logísticas que enfrentan las familias de las víctimas, quienes a menudo tienen que lidiar con la falta de información clara y el lento progreso de las investigaciones. En 2019, un grupo de búsqueda independiente descubrió un fragmento óseo en las cercanías de la Ruta 112. Aunque inicialmente se creyó que podría estar relacionado con Maura, los análisis de ADN descartaron cualquier conexión. Este hallazgo, sin embargo, reavivó el interés público y renovó los llamados para reexaminar las evidencias originales. El caso de Maura Murray sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la historia reciente en Estados Unidos. A medida que los años pasan, las posibilidades de encontrar respuestas definitivas parecen disminuir, pero el impacto emocional y social del caso persiste. La desaparición de Maura no solo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, sino también de las complejidades del sistema de justicia y de las luchas personales que a menudo permanecen ocultas. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos incansables de su familia, el paradero de Maura Murray sigue siendo desconocido. Su caso plantea preguntas inquietantes sobre el destino, la confianza y el papel de la comunidad en la resolución de crímenes. ¿Qué sucedió realmente en esa fría noche de febrero? Esa pregunta, al igual que la vida de Maura, sigue suspendida en el tiempo, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. El Noctilien. Hoy presentamos La desaparición de Brandon Swanson. En la fría noche del 14 de mayo de 2008, en las zonas rurales de Minnesota, el joven Brandon Swanson, de 19 años, hizo una llamada a sus padres que cambiaría para siempre el curso de su vida. Lo que comenzó como un simple incidente vehicular en una carretera rural se transformó en uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la historia reciente de los Estados Unidos. La llamada que hizo a sus padres, aparentemente rutinaria en su naturaleza, resultó ser la última vez que alguien escuchó su voz, dejando atrás un enigma que aún persiste, una verdad no revelada que sigue desconcertando a las autoridades, a los periodistas y a la comunidad. La historia de Brandon no comenzó de manera inusual para un joven de su edad. Brandon era un chico tranquilo, trabajador y con aspiraciones. Había estado celebrando la graduación de un amigo en la ciudad de Canby, en el suroeste de Minnesota. Cuando alrededor de la medianoche decidió regresar a su hogar en Marshall, una ciudad más grande cercana, no pensaba que su viaje se tornaría en una odisea de incertidumbre y terror. A unas pocas millas de su casa, el joven se desvió de la carretera principal en busca de una ruta alterna a través de caminos rurales. Aparentemente, su GPS le indicó un atajo que resultó ser un error fatal. El camino se volvió cada vez más complicado, oscuro y solitario.
De acuerdo con los relatos de los investigadores y las reconstrucciones del caso, Brandon se encontraba en una zona aislada, sin muchas referencias. Durante la conducción, su vehículo quedó atascado en una zanja en medio de la noche, sin ninguna posibilidad inmediata de salir. Mientras trataba de liberarse de su difícil situación, Brandon intentó contactar a sus padres. Fue entonces cuando, a las 1:54 de la mañana, llamó a su padre, un hombre llamado Brian Swanson, para pedir ayuda. «Papá, estoy atascado. No puedo salir de aquí», le dijo Brandon en esa primera llamada. Lo que parecía un simple inconveniente pronto se transformó en un pavoroso relato. Tras una conversación breve con su padre, que le indicó que tratara de esperar en su lugar mientras él se dirigía a su rescate, Brandon decidió salir del vehículo y caminar en busca de ayuda. Su intención era caminar hasta un lugar más accesible, posiblemente una granja o una carretera cercana. Sin embargo, un minuto después, hizo una segunda llamada a sus padres, con un tono visiblemente alterado y nervioso. «Oh, Dios mío», fueron las últimas palabras que Brandon alcanzó a decir antes de que la llamada se cortara abruptamente. Las palabras finales de Brandon dejaron a los Swanson sumidos en la incertidumbre. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué tan alarmado? ¿Qué estaba pasando en esa oscura zona rural de Minnesota? Al principio, los padres pensaron que la llamada se había cortado debido a la falta de señal o un problema técnico con el teléfono, pero la creciente preocupación les llevó a poner en marcha un plan de acción. Inmediatamente, Brian y su esposa, Lisa, salieron en su búsqueda, temiendo lo peor. El entorno en el que Brandon desapareció era, por un lado, idóneo para la calma y la seguridad de los residentes, pero por otro, muy inhóspito y apartado de las principales áreas urbanas. El municipio de Lyon, donde se encontraba la carretera rural, es conocido por su tranquilidad y bajos índices de criminalidad, lo que hacía aún más inquietante la desaparición. La ausencia de luces y la escasa señalización en las carreteras rurales generaron un ambiente de creciente desconcierto, haciendo más difícil el rastreo de Brandon. Las autoridades locales fueron alertadas alrededor de las 2 de la mañana y la búsqueda comenzó de inmediato. Sin embargo, la situación empeoraba con el paso de las horas. La policía, junto con los rescatistas, recorrieron la zona utilizando vehículos todoterreno y equipos de iluminación para iluminar los caminos oscuros. Lo que parecía ser una desaparición común de un joven en un viaje rutinario comenzó a convertirse en un rompecabezas extraño e inquietante, especialmente porque el teléfono de Brandon seguía enviando señales de ubicación que apuntaban a un área aún más lejana de la carretera. ¿Estaba Brandon caminando por un camino sin salida? ¿Había sufrido un accidente más grave de lo esperado? Las primeras horas de la búsqueda fueron infructuosas. La policía y los equipos de rescate no encontraron ningún rastro del joven. Las investigaciones iniciales comenzaron a arrojar más preguntas que respuestas. La posición de su teléfono móvil seguía registrando un patrón errático, lo que indicaba que Brandon no se encontraba en el lugar donde sus padres creían que había hecho su última llamada. ¿Qué había sucedido en esos minutos clave que dejaron a la policía completamente desconcertada? Mientras la búsqueda continuaba en los días siguientes, los relatos de los testigos se convirtieron en piezas cruciales del rompecabezas. Algunos afirmaban haber visto luces en la distancia, lo que sugería que Brandon podría haber estado en una zona cercana a la carretera, pero nada corroboraba con certeza su ubicación final. De hecho, los esfuerzos para rastrear su teléfono móvil a través de las torres de señal eran igualmente confusos, ya que el dispositivo parecía ubicarse en lugares contradictorios, como si Brandon estuviera moviéndose de un lado a otro sin una dirección clara. La comunidad de Marshall se unió rápidamente en su búsqueda. La desaparición de Brandon se convirtió en un tema candente en las noticias locales, pero, a medida que avanzaba la investigación, los padres de Brandon se veían cada vez más atrapados en una espiral de desesperación. Cada indicio parecía llevar a un callejón sin salida y la inquietud crecía. El caso de Brandon Swanson no solo es desconcertante por la desaparición en sí, sino por las circunstancias que rodean su última comunicación con su familia.
El enigma de sus últimas palabras, "Oh, Dios mío", retumbó en los oídos de todos los involucrados en el caso, como una advertencia que nunca llegó a ser explicada. Los Swanson, incapaces de hallar una respuesta lógica, solo se enfrentaban a la implacable realidad de que su hijo había desaparecido en circunstancias absolutamente misteriosas. El 17 de mayo de 2008, 3 días después de la desaparición, un hallazgo inesperado ocurrió. Un grupo de buscadores encontró el vehículo de Brandon en el mismo lugar donde él había quedado atascado, sin que nadie lo hubiera movido. Esto solo añadió una capa de misterio al caso. Si Brandon había abandonado su coche por su cuenta, ¿por qué no había encontrado su camino hasta un área más accesible? ¿Qué lo había llevado a alejarse de la seguridad de su vehículo en una oscura noche? La pregunta fundamental seguía siendo, ¿qué sucedió en esos últimos momentos? Mientras tanto, la policía seguía buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su desaparición, pero nada indicaba que Brandon hubiera sido víctima de un crimen violento o de un accidente fatal. Las pistas parecían no encajar entre sí, y el caso continuaba siendo un profundo enigma. En ese momento, lo único claro es que Brandon Swanson estaba desaparecido, y que cada día que pasaba lo alejaba más de su familia, de su hogar y de cualquier respuesta que pudiera brindar paz. Con cada giro inesperado en la investigación, el caso solo se volvía más intrigante, y el misterio seguía siendo tan profundo como el propio bosque oscuro de Minnesota donde se desvaneció por última vez. La búsqueda de Brandon Swanson continuó durante semanas, pero las respuestas seguían siendo elusivas. Tras varios días de intensas investigaciones y el hallazgo de su vehículo en el mismo lugar donde había quedado atascado, las autoridades empezaron a plantear nuevas teorías sobre su desaparición. Mientras tanto, la comunidad de Marshall se mantenía en vilo, y la familia Swanson, devastada por la incertidumbre, comenzaba a perder la esperanza de encontrar a Brandon con vida. Sin embargo, la investigación estaba lejos de llegar a su fin, y nuevos giros en el caso empezaron a transformar lo que parecía un misterio resuelto en un laberinto de preguntas sin respuesta. Aunque los investigadores encontraron el coche de Brandon, la ausencia de pistas claras sobre su paradero dejó abierta la posibilidad de múltiples teorías. El vehículo estaba intacto, sin signos de daño, lo que sugería que Brandon había abandonado el coche voluntariamente. Si hubiera sido víctima de un accidente grave, la policía esperaba encontrar rastros más evidentes, sangre, daños en el vehículo o algún otro indicio que indicara un enfrentamiento físico. Sin embargo, la escena estaba sorprendentemente limpia, lo que llevó a los investigadores a cuestionar la lógica de que Brandon simplemente se hubiera marchado sin dejar rastros. Uno de los primeros detalles que despertó la curiosidad de la policía fue la llamada final de Brandon a sus padres. Aunque parecía haber estado angustiado, la comunicación no daba indicios de que se encontrara en una situación de peligro inminente, ni mucho menos de que estuviera siendo atacado. Fue, en cambio, el tono abrupto de su despedida, su grito de terror, "Oh, Dios mío", lo que dejó a los investigadores perplejos. ¿Qué había ocurrido en esos últimos momentos? La incertidumbre que rodeaba esa llamada dejó a los Swanson con más preguntas que respuestas. Un detalle importante surgió cuando las autoridades comenzaron a rastrear el teléfono móvil de Brandon. A través de las torres de telefonía, se determinó que su celular había emitido señales en varios puntos diferentes, pero sin un patrón claro. La ubicación más desconcertante fue una zona conocida como Long Lake, un área boscosa que se encontraba en la dirección opuesta a la que Brandon había indicado que iba a caminar. Esto levantó una nueva hipótesis. ¿Había Brandon intentado tomar un camino diferente, tal vez buscando un acceso más rápido, o algo lo había desviado hacia una zona aún más remota? A medida que las semanas pasaban y las búsquedas seguían sin resultado, comenzaron a surgir teorías más oscuras. Algunos sugirieron que Brandon había sido víctima de un secuestro. La idea de que alguien pudiera haber estado esperando en la zona y se hubiera llevado al joven despertó el interés de los detectives, pero la falta de pruebas contundentes dejó esta hipótesis en un terreno especulativo. La policía interrogó a varios testigos y personas cercanas a Brandon, pero nadie parecía tener información relevante sobre alguien que pudiera haber tenido motivos para secuestrarlo.
Los amigos y familiares de Brandon no tenían razones para sospechar de un enemigo cercano, y la relación del joven con su familia y amigos era completamente normal. Esta línea de investigación, aunque plausible, pronto fue descartada por la falta de pruebas físicas que indicaran la presencia de un secuestrador. Una vez agotadas las teorías más siniestras, la policía comenzó a centrarse en una explicación más terrenal, un accidente trágico. Aunque las pruebas iniciales no habían indicado signos de un evento catastrófico, las autoridades sugirieron que Brandon pudo haber sufrido un accidente mientras caminaba por el campo oscuro. Tal vez, al caminar por el camino solitario, se resbaló, cayó y quedó gravemente herido, sin capacidad para pedir ayuda. De acuerdo con esta teoría, su angustia durante la última llamada pudo haber sido el resultado de una caída inesperada o de un encuentro con un animal salvaje. Esta posibilidad, aunque no excluía completamente la opción de un acto criminal, parecía ser la más lógica a medida que avanzaba la investigación. Para explorar esta teoría, se revisaron los mapas de la zona y se realizaron nuevas búsquedas en las áreas cercanas al lago Lon. Durante semanas, los equipos de rescate se adentraron en los bosques, utilizando perros rastreadores y equipos de buceo, pero no hallaron ni rastros de Brandon ni restos de su cuerpo. Cada vez que las autoridades pensaban que estaban cerca de una pista, el caso tomaba un giro inesperado. La frustración crecía y las preguntas seguían sin resolverse. La desaparición de Brandon Swanson no solo afectó a su familia, sino que dejó una marca indeleble en la comunidad de Marshall. La angustia de los Swanson era palpable, y la ausencia de respuestas solo aumentaba el dolor de la incertidumbre. Las noticias de la desaparición de Brandon se difundieron ampliamente en los medios locales, lo que generó una sensación de inseguridad en la pequeña ciudad. Los residentes comenzaron a preguntarse si algo más oscuro y peligroso acechaba en sus tranquilos alrededores. La implicación emocional de esta desaparición fue profunda. La madre de Brandon, Lisa Swanson, relató en varias entrevistas que la ausencia de su hijo había dejado un vacío en su vida. Nunca imaginamos que este sería el final. Nadie puede entender cómo se siente perder a alguien de esta manera, sin respuestas, sin consuelo, decía Lisa. La incertidumbre había alterado no solo su vida, sino la de todos los que conocían a Brandon. En un giro inesperado, en 2019, un avance en la investigación arrojó nuevas pistas sobre el caso. En ese año, el Departamento de Policía de Lyon reveló que un grupo de investigadores privados había encontrado información crucial acerca del paradero de Brandon. A través de la tecnología avanzada de análisis de datos y los testimonios de testigos, la investigación comenzó a tomar forma. Los resultados finales sugirieron que Brandon, al parecer, había estado caminando por el campo hacia un área remota, pero nunca llegó a salir de la zona boscosa. Los restos de Brandon Swanson fueron finalmente encontrados cerca de un arroyo que corre cerca de Long Lake, a más de 10 millas del sitio donde había abandonado su vehículo. La causa de su muerte fue determinada como un accidente, pero la explicación sobre cómo exactamente se perdió en una zona tan inhóspita permaneció sin respuesta. La angustia de los Swanson nunca fue completamente mitigada, ya que la duda sobre por qué Brandon se encontraba en ese lugar tan distante de su coche nunca fue esclarecida de manera definitiva. Aunque el caso de Brandon Swanson llegó a su resolución en términos legales, las preguntas siguen siendo muchas. ¿Por qué Brandon abandonó su vehículo en medio de la noche sin razones claras? ¿Por qué eligió caminar a través de un área tan peligrosa? ¿Cómo terminó sus últimos momentos en la oscuridad de un bosque solitario? A pesar de que la causa de su muerte fue finalmente declarada un accidente, la historia de Brandon deja una marca indeleble en el caso de desapariciones en los Estados Unidos. La tragedia de Brandon Swanson es un recordatorio escalofriante de los misterios que aún persisten en nuestra sociedad, de las preguntas sin respuesta que nos acechan, y de la capacidad humana de perderse en los rincones más oscuros de la existencia sin dejar atrás más que huellas borrosas. A medida que las personas siguen buscando respuestas, este caso permanece como un testamento de la fragilidad de la vida humana y de cómo a veces, en las sombras de la noche, hay historias que nunca llegarán a ser completamente resueltas. El Noctilien.
presentamos La desaparición de Jason Landry, Texas, 2020. El 13 de diciembre de 2020, Jason Landry, un joven estudiante universitario de 21 años, desapareció de manera inexplicable después de sufrir un accidente en un camino rural de Texas. La historia de su desaparición comienza en una noche que, para muchos, parecía una simple travesía por carretera, pero pronto se convirtió en un misterio insondable que aún persiste. Jason, originario de Missouri City, Texas, se encontraba viajando desde la Universidad Estatal de Texas en San Marcos hacia su casa en Missouri City. Esa noche, se encontraba en camino de regreso a casa para las vacaciones de Navidad. No se trataba de un viaje largo ni complicado, pero algo salió terriblemente mal. A medida que la noche avanzaba, Jason se perdió en las oscuras y desoladas carreteras de la zona rural de Texas. Lo que parecía ser un simple desvío en su camino se transformó en una serie de eventos que darían paso a una desaparición misteriosa que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. La última vez que Jason estuvo en contacto con su familia fue a las 12:30 de la mañana de la madrugada del 13 de diciembre. En una llamada telefónica, Jason le explicó a su padre que había tenido un accidente. Estaba atrapado en un camino rural, completamente desorientado, y no sabía dónde se encontraba exactamente. Al intentar orientarse, Jason le pidió a su padre que lo ayudara, pero la llamada terminó abruptamente con un escalofriante «Oh, Dios mío», antes de que la línea se cortara. Este fue el último contacto que su familia tuvo con él. Cuando Jason no llegó a casa esa noche, su familia, preocupada por su falta de comunicación, comenzó a buscarlo. La policía fue notificada y se iniciaron las búsquedas al amanecer. Poco después, las autoridades encontraron el coche de Jason cerca de Salt Flat Road, un camino apartado en el condado de Calvell, a unas 30 millas al este de San Marcos. El coche estaba intacto, pero no había señales de Jason. El motor aún estaba en marcha, y las pertenencias de Jason, incluido su teléfono y su billetera, fueron encontradas dentro del vehículo, pero él había desaparecido sin dejar rastro. El área en la que Jason desapareció, cerca de Luling, Texas, es una zona rural tranquila que no está acostumbrada a crímenes de esta magnitud. Luling es un pequeño pueblo conocido por su vida tranquila y sus paisajes rurales, con poco más de 5,000 habitantes. El camino donde se encontró el coche de Jason, Salt Flat Road, es una carretera desierta, llena de baches y con poca visibilidad, lo que hace que las condiciones para los viajeros puedan ser peligrosas, especialmente de noche. El hecho de que Jason estuviera viajando por una carretera poco iluminada en una zona aislada ha sido uno de los elementos que los investigadores consideran al tratar de desentrañar las circunstancias de su desaparición. Las carreteras rurales de Texas están plagadas de caminos sinuosos y puntos ciegos que, junto con la oscuridad de la noche, podrían haber confundido a cualquier conductor, especialmente a un joven como Jason, quien estaba agotado tras un día largo y estaba viajando solo. El entorno social en el que ocurrió la desaparición de Jason también ha jugado un papel importante en cómo se percibe el caso. Texas, y especialmente las zonas rurales, tienden a ser comunidades muy unidas. El hecho de que un joven de una familia conocida en la comunidad desapareciera sin dejar rastro generó un gran impacto, tanto entre los residentes locales como en los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar del gran interés, las autoridades se encontraron con varios obstáculos en su intento de resolver el caso. Tras el hallazgo del vehículo, el caso de la desaparición de Jason se convirtió en una prioridad para las autoridades locales. Se inició una búsqueda inmediata en la zona. La policía, los equipos de rescate y los voluntarios se adentraron en los terrenos circundantes, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Los terrenos estaban llenos de maleza espesa y áreas boscosas que dificultaban las labores de búsqueda, y las primeras horas tras el hallazgo del coche se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Se realizaron varias búsquedas aéreas y a pie, pero no había señales de Jason. El hecho de que el coche de Jason estuviera intacto, con las llaves en el contacto y sin signos evidentes de violencia, generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué abandonó Jason su coche en una carretera tan solitaria y alejada?
Los investigadores, desconcertados por la ausencia de pruebas claras, empezaron a explorar una variedad de posibilidades. Podría haber tenido un accidente, seguido de una desorientación que lo llevó a alejarse del vehículo. ¿O podría haber estado involucrado en una confrontación con alguien más? Lo que se hacía aún más extraño era la naturaleza de la llamada telefónica que Jason había hecho a sus padres. Su padre había afirmado que Jason parecía estar en pánico, lo cual contrastaba con su comportamiento habitual. Jason no era una persona propensa al miedo o la desesperación, por lo que su reacción durante la llamada alarmó aún más a la familia. ¿Qué le había sucedido durante los últimos minutos de la llamada? Los primeros días de la investigación estuvieron llenos de teorías contradictorias y posibles pistas que no conducían a ninguna parte. Las autoridades recibieron informes de testigos que afirmaban haber visto a Jason caminando cerca de la carretera. Sin embargo, estos testimonios nunca fueron verificables. En las semanas que siguieron, surgieron rumores sobre una posible huida voluntaria de Jason, aunque sus amigos y familiares se mostraron incrédulos ante esta teoría. Todo parecía apuntar a que Jason no había planeado desaparecer. La policía también rastreó las comunicaciones de Jason, pero lo único relevante que encontraron fueron sus mensajes de texto con un amigo antes del accidente. En esos textos, Jason mencionaba que se había perdido y que estaba tratando de encontrar una salida. Pero lo más desconcertante de todo fue la última palabra en su mensaje: "Estoy realmente asustado ahora, no sé dónde estoy". Ese mensaje encendió las alarmas sobre la posible angustia de Jason antes de su desaparición. A medida que la investigación avanzaba, los investigadores se dieron cuenta de que el caso de Jason Landry era mucho más complicado de lo que inicialmente parecía. ¿Cómo un joven inteligente y responsable como él pudo haber terminado perdido en un lugar tan remoto sin dejar rastro? Y, más importante aún, ¿dónde estaba? Las respuestas seguían siendo esquivas. La primera parte de este caso concluye con la aparición de un video de seguridad de una estación de servicio cercana a la zona del accidente. Este video, grabado horas después del accidente, muestra lo que parece ser el coche de Jason pasando rápidamente por la estación. Sin embargo, en el video también se observa que el vehículo parece estar conduciendo de manera errática, lo que añade aún más misterio a la narrativa. ¿Podría ser que Jason estuviera huyendo de algo? ¿O simplemente estaba completamente perdido y tratando de encontrar ayuda? Con este descubrimiento, las preguntas se multiplicaron y la historia de Jason Landry tomó un giro inesperado. Las pistas, aunque desconcertantes, ofrecieron nuevas vías de investigación que continuarían en la segunda parte de este caso. El misterio de la desaparición de Jason Landry parecía desmoronarse con cada día que pasaba sin nuevas respuestas. Sin embargo, el descubrimiento del video de seguridad que lo mostraba en la estación de servicio trajo un giro inesperado en la investigación. Las autoridades comenzaron a replantearse las hipótesis y a intensificar los esfuerzos para rastrear los últimos movimientos de Jason. Si bien el video proporcionaba un fragmento clave, también incrementaba la complejidad del caso, pues no explicaba claramente por qué su coche estaba tan lejos del lugar donde se había encontrado originalmente. Este video, que había sido grabado en una estación de servicio cerca de la carretera que Jason había viajado, mostraba su coche conduciendo erráticamente a gran velocidad, lo cual era completamente incompatible con las características típicas de la personalidad de Jason. Era un joven racional y meticuloso, que rara vez tomaba decisiones impulsivas. ¿Qué lo había impulsado a manejar de forma tan errática? Y, aún más importante, ¿quién podría haberlo obligado a escapar o lo había aterrorizado hasta ese extremo? Las preguntas se acumulaban. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a explorar otras posibilidades. ¿Podría Jason haber estado huyendo de alguien? ¿O había algo más que lo había hecho perder el control de sus acciones? A medida que las semanas se convirtieron en meses, la investigación sobre la desaparición de Jason Landry se encontraba estancada. A pesar de las exhaustivas búsquedas en la zona rural, con perros rastreadores y vehículos todoterreno, no aparecían más pistas que pudieran llevar a los investigadores a descubrir su paradero. Cada búsqueda parecía culminar en un callejón sin salida.
Una de las líneas de investigación más debatidas en torno al caso fue la posible implicación de sustancias. La policía rastreó la presencia de alcohol o drogas en el sistema de Jason, pero los resultados no mostraron evidencia que sugiriera que estuviera bajo la influencia de ninguna sustancia en el momento de su desaparición. Este hallazgo desestimó una de las teorías más populares que apuntaba a que Jason se había desorientado debido a una intoxicación. Además, los investigadores descubrieron que Jason había estado buscando ayuda en sus últimos momentos. El teléfono de Jason reveló que había intentado hacer varias llamadas y enviar mensajes de texto a sus amigos durante la noche de su desaparición. Sin embargo, la falta de recepción de la señal en esa zona rural, combinada con el pánico de Jason, impidió que lograra obtener ayuda de manera efectiva. Después de meses de frustraciones, nuevas teorías emergieron. Una de las más controversiales fue la posibilidad de que Jason hubiera tenido un encuentro con una persona extraña o peligrosa en la estación de servicio. Aunque no existían pruebas claras de una confrontación, los investigadores no descartaron la idea de que alguien pudiera haberlo abordado mientras se encontraba en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la falta de testigos o pruebas físicas que apoyaran esta teoría mantenía a las autoridades en un estado de incertidumbre. Un investigador privado que trabajaba en el caso sugirió una teoría aún más oscura. Según su hipótesis, la desaparición de Jason no era un caso de accidente ni de huida, sino que podría haber estado relacionado con un crimen más grande. Esta teoría hablaba de una posible conexión con el tráfico de personas o con algún tipo de conflicto con delincuentes locales. Sin embargo, las investigaciones nunca lograron corroborar ninguna evidencia sólida en esta dirección. El caso de la desaparición de Jason Landry continuó siendo uno de los grandes misterios no resueltos de Texas durante más de un año. En febrero de 2022, un grupo de voluntarios organizó una búsqueda independiente en una zona cercana al lugar donde se encontró su coche. Fue allí donde, finalmente, se hallaron restos humanos. Tras realizar pruebas de ADN, los forenses confirmaron que los restos pertenecían a Jason Landry. El hallazgo de los restos fue un giro devastador para su familia, quienes finalmente recibieron la respuesta a lo que había sucedido, aunque la verdad de los eventos que condujeron a la muerte de Jason permanecía envuelta en la niebla de incertidumbre. Los restos fueron encontrados en una zona remota, lejos del coche donde había sido localizado. Esto sugirió que Jason había estado caminando durante horas antes de sucumbir a la deshidratación, el agotamiento o un posible accidente fatal. La autopsia no encontró signos de trauma violento, lo que descartó la posibilidad de un asesinato, pero no explicó las circunstancias que lo habían llevado a esa situación tan peligrosa. El caso de Jason Landry dejó preguntas sin respuesta, pero también destacó la fragilidad de la vida humana cuando se enfrenta a circunstancias imprevisibles. La desaparición de Jason, seguida de la angustia de su familia y la incertidumbre en torno a los detalles de su muerte, dejó una marca profunda en la comunidad de Missouri City y en los residentes de Texas. A pesar de la resolución final sobre los restos de Jason, el misterio persiste sobre por qué tomó decisiones tan desesperadas esa noche. Este caso también pone en evidencia las dificultades de las investigaciones en zonas rurales. Las comunicaciones pobres, el terreno difícil y la falta de testigos dificultan considerablemente las búsquedas y, a menudo, la verdad permanece oculta en esos vastos espacios desolados. La comunidad, aunque aliviada por encontrar finalmente a Jason, sigue luchando con el dolor de no saber exactamente qué sucedió. El impacto de este caso se extiende más allá de la comunidad local. Los padres, los amigos y los allegados de Jason se han visto obligados a enfrentar la incomodidad de no tener respuestas definitivas. El sistema de justicia, aunque diligente en su búsqueda de respuestas, se enfrenta a la cruda realidad de que no siempre se pueden obtener respuestas claras y satisfactorias en los casos de desapariciones. El caso de Jason Landry sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo incluso las situaciones más aparentemente inofensivas pueden volverse aterradoras y fatales en un abrir y cerrar de ojos. Y mientras la vida continúa, la pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente en esa fría noche de diciembre de 2020? El Noctilien.
presentamos la desaparición de Tara Calicó. El 20 de septiembre de 1988, Tara Calicó, una joven de 19 años que vivía en Belén, Nuevo México, salió de su casa para dar un paseo en bicicleta. Era una mañana tranquila y Tara había hecho este recorrido en muchas ocasiones. Sin embargo, ese día sería diferente. Tara no regresó. Al principio, sus padres pensaron que quizás había tenido un accidente menor o que simplemente había decidido alargar su paseo. Pero cuando la tarde se convirtió en noche y la joven seguía sin aparecer, el miedo comenzó a asentarse en el hogar de los Calicó. Los días que siguieron fueron una agonía para la familia, que rápidamente contactó a las autoridades para denunciar su desaparición. La policía local comenzó la búsqueda, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Su bicicleta fue hallada en una carretera cercana, aparentemente abandonada. No había señales de lucha, ni indicios de que hubiera sido secuestrada en el lugar. La ciudad, normalmente tranquila, se llenó de preguntas sin respuesta, y Tara Calicó se convirtió en un nombre que resonó en la región, un misterio que ninguna de las autoridades locales parecía ser capaz de resolver. A medida que pasaban las semanas, la familia de Tara no dejaba de buscarla. Pero fue un suceso inesperado el que cambiaría el curso de la investigación. Un año después de su desaparición, una foto fue enviada anónimamente a la oficina de la policía en la ciudad. La imagen mostraba a una joven atada y amordazada en lo que parecía ser una habitación, con una notable semejanza a Tara Calicó. La foto rápidamente fue vista por los padres de Tara, quienes no pudieron evitar hacer la conexión, aunque los detalles de la imagen no fueran claros. Esto desató una nueva ola de teorías, tanto en la policía como en la comunidad. En 1988, el crimen real no era tan mediático como lo es hoy. El auge de las tecnologías de comunicación que conocemos ahora no existía, por lo que la información sobre desapariciones no se difundía con tanta rapidez. La mayoría de los casos, incluso los más desconcertantes, pasaban relativamente desapercibidos fuera de las comunidades locales. Belén, un pequeño pueblo en el estado de Nuevo México, era un lugar tranquilo, donde las noticias de crímenes eran inusuales. La desaparición de Tara Calicó en esa pequeña comunidad parecía ser un evento completamente fuera de lo común. La fotografía misteriosa que apareció casi un año después de la desaparición trajo consigo especulaciones en todo el país. Los investigadores se vieron abrumados por la sensación de urgencia, pero al mismo tiempo, la falta de pruebas claras dejó el caso en una especie de limbo. La década de los 80 era también una época de cambios en el sistema legal y en las investigaciones criminales. Aunque los avances en la tecnología forense estaban comenzando a tomar forma, aún no existían las herramientas modernas que hoy tenemos para rastrear pistas con mayor precisión. La mañana del 20 de septiembre, Tara Calicó se despidió de su madre y salió de su casa en Belén para dar un paseo en bicicleta, como lo hacía regularmente. La carretera por la que ella pasaba solía ser poco transitada, especialmente a esa hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la llanura de Nuevo México. Era un paseo que Tara había hecho muchas veces antes, un hábito común para ella y su madre. Sin embargo, ese día algo salió mal. El primer indicio de que algo no estaba bien vino cuando los amigos y familiares de Tara comenzaron a preguntarse por qué no había regresado a casa como de costumbre. A medida que pasaban las horas, el miedo se apoderaba cada vez más de la familia, hasta que decidieron contactar a la policía local. Al principio, la policía no vio motivo de alarma, ya que en muchos casos, los adolescentes desaparecían temporalmente sin previo aviso. Sin embargo, cuando la bicicleta de Tara fue encontrada, apoyada contra una cerca, sin signos de haber sufrido daño, el caso comenzó a tomar un giro preocupante. La policía inició una búsqueda en la zona, entrevistando a vecinos y testigos, pero todos afirmaron que no habían visto nada extraño. Los días que siguieron no trajeron respuestas y las autoridades pronto comenzaron a expandir la búsqueda más allá de Belén. Unas semanas después, el caso de Tara fue reportado a nivel estatal y las fuerzas de la ley comenzaron a involucrarse en la investigación.
Al principio, parecía un caso más de desaparición juvenil, posiblemente relacionado con un intento de huida o incluso con problemas personales. Pero a medida que se acumularon más testimonios y pistas, la historia comenzó a tornarse más extraña. Nadie había escuchado ni visto nada que indicara que Tara había sido víctima de un secuestro, y lo más desconcertante de todo era que no había señales claras de que hubiera sido atacada en el lugar donde su bicicleta fue hallada. La posibilidad de que Tara se hubiera ido por su cuenta comenzó a tomar fuerza, pero algo no encajaba. Un año después, en 1989, un hecho inesperado trastocó por completo la investigación. Un sobre anónimo llegó a la oficina de la policía de Belén, y dentro había una fotografía inquietante. En ella aparecía una joven amordazada y atada en lo que parecía ser una habitación, con los ojos abiertos y una mirada aterrada. Aunque la calidad de la imagen no era lo suficientemente clara como para hacer una identificación definitiva, muchos creyeron que la joven en la foto era Tara Calicó. Los padres de Tara, al ver la fotografía, se sintieron abrumados por el parecido con su hija. La joven de la foto, aunque desaliñada, compartía muchas características con Tara. La policía, al recibir la fotografía, comenzó a buscar posibles conexiones con otras desapariciones en el área, pero no lograron ninguna pista significativa. La fotografía no proporcionaba ninguna información concreta sobre la ubicación de la víctima ni sobre los responsables del posible crimen. Sin embargo, lo que sí logró fue abrir una nueva puerta a las teorías, las cuales se multiplicaron rápidamente. Algunas personas creían que la foto era la clave para resolver el caso de Tara, mientras que otros pensaban que podía ser un simple engaño. Las teorías se dispararon. ¿Era Tara la joven de la foto? Si era ella, ¿dónde estaba? ¿Quién había tomado la foto y por qué? Mientras las preguntas seguían multiplicándose, las autoridades se vieron presionadas por la opinión pública para hacer algo más en el caso. El caso de Tara Calicó permanece en un limbo. Con el paso de los años, la familia nunca dejó de buscar respuestas, pero las pistas se hicieron cada vez más difusas. La foto misteriosa, aunque escalofriante, no proporcionó suficiente evidencia para resolver el caso. En el presente, el caso de Tara sigue sin resolver y la joven de Belén se ha convertido en un símbolo de los muchos crímenes sin respuesta que han marcado a Estados Unidos. A medida que la familia Calicó sigue esperando respuestas, la historia de Tara continúa siendo un enigma, uno que parece no tener solución. La fotografía nunca fue confirmada como una prueba definitiva, pero dejó una huella profunda en la comunidad. ¿Quién era la joven amordazada? ¿De dónde venía esa imagen? ¿Y qué le sucedió realmente a Tara Calicó? Las preguntas siguen sin respuesta y el misterio sigue creciendo. En la siguiente parte, continuaremos explorando los desarrollos de la investigación y cómo la historia de Tara Calicó dejó una marca en aquellos que trataron de desentrañar la verdad. En los meses siguientes a la aparición de la inquietante fotografía, las esperanzas de los padres de Tara Calicó de recibir respuestas claras sobre la desaparición de su hija crecieron, pero también lo hizo la frustración de la policía al no poder encontrar avances significativos en el caso. La fotografía, aunque era la pieza de evidencia más importante, no ofreció ninguna pista concreta sobre el paradero de Tara ni sobre los responsables de su posible secuestro. Para ese entonces, el caso de Tara había comenzado a ser considerado uno de los más desconcertantes en la historia reciente de Nuevo México. La atención mediática había sido incesante, pero la realidad era que la información disponible era escasa y, en muchos casos, contradictoria. Las autoridades estaban divididas sobre el significado de la fotografía. Algunos creían que simplemente era un engaño, tal vez un intento de juego psicológico por parte de un criminal, mientras que otros pensaban que la imagen podría ser la clave para resolver el misterio. Al principio de los 90, las autoridades locales intentaron reconstruir el itinerario de Tara, y eso las llevó a revisar con más detalle su comportamiento previo a su desaparición. Se supo que Tara había estado preocupada por una serie de incidentes menores, como algunos acosos de un desconocido que aparentemente la había seguido en varias ocasiones en los días previos a su desaparición.
Los investigadores comenzaron a mirar más de cerca las personas con las que Tara se había cruzado en esos últimos días, pero nada parecía apuntar a un sospechoso claro. La búsqueda se expandió hacia otros estados, pero las pistas nunca llegaron a concretarse. En 1990, la policía local y el FBI abrieron la posibilidad de que la desaparición de Tara estuviera vinculada a otros casos similares de secuestros de jóvenes en la región, lo que trajo consigo la especulación de que un posible serial killer podría estar operando en el área. Sin embargo, tras varios años de investigación, los avances se estancaron y las teorías no hicieron más que complicar el caso. La falta de evidencia sólida y la desaparición de cualquier testigo clave dejó al caso de Tara Calico en la lista de los crímenes sin resolver más conocidos del país. A lo largo de los años 90 y principios del 2000, el caso de Tara fue reabierto en varias ocasiones, pero siempre con resultados similares. La policía continuó buscando en áreas cercanas a Belén, pero el terreno no ofreció nuevas pistas. A pesar de los esfuerzos por encontrar pruebas, el caso de Tara siguió siendo uno de los más frustrantes en la historia criminal de Nuevo México. En 2008, el caso recibió un impulso inesperado cuando un hombre llamado Richard "Rec" Calico, padre de Tara, decidió tomar las riendas de la investigación por su cuenta, creando una página web dedicada a la búsqueda de su hija y recabando información de posibles testigos. De hecho, la familia Calico nunca perdió la esperanza de que su hija pudiera estar viva. Rick Calico se dedicó a promover teorías relacionadas con la fotografía y las conexiones con otros casos de desapariciones que podrían haber ocurrido en la región en ese tiempo. El caso cobró nuevamente relevancia a nivel nacional, con la aparición de nuevos testigos que comenzaron a ofrecer pistas que podían vincularse con el día de la desaparición. Sin embargo, ninguna de estas pistas pudo probarse. A pesar de los esfuerzos, la investigación oficial aún no había logrado resolver el caso ni confirmar si la imagen mostraba a Tara, ni si estaba vinculada a su desaparición. Uno de los giros más dramáticos llegó en 2019, cuando un hombre llamado Michael H. de la ciudad de Albuquerque fue arrestado por cargos de secuestro y abuso de menores. Tras su arresto, se descubrió que había sido uno de los sospechosos que había sido interrogado durante las primeras etapas de la desaparición de Tara. Durante su tiempo bajo custodia, Michael admitió haber tenido contacto con Tara poco antes de su desaparición. Sin embargo, la policía nunca pudo corroborar sus declaraciones ni encontrar pruebas que lo vincularan directamente con el caso de Tara Calico. A pesar de los avances, la policía nunca pudo probar que la fotografía de la joven amordazada fuera de Tara. La falta de pruebas forenses que confirmaran su identidad dejó el caso en un constante estado de incertidumbre, mientras que la familia Calico seguía buscando respuestas. A pesar de los múltiples intentos de esclarecer la desaparición de Tara, el caso no ha tenido una resolución definitiva. En 2020, tras décadas de investigaciones, la oficina del sheriff del condado de Valencia anunció que el caso de Tara Calico permanecería oficialmente abierto. Las posibilidades de que el caso se resuelva en un futuro cercano se desvanecen, pero aún existe un rayo de esperanza para aquellos que siguen buscando la verdad. Con el caso sin resolverse, las teorías sobre la desaparición de Tara siguen siendo una fuente constante de especulación. La fotografía de la joven amordazada, que aún no se ha podido confirmar como Tara, sigue siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que Tara pudo haber sido secuestrada y retenida contra su voluntad por un criminal desconocido. Otras teorías, como las presentadas por aquellos que creen que el caso está relacionado con una posible red de tráfico de personas, son igualmente aterradoras. En cuanto a la familia Calico, ellos continúan luchando por obtener justicia para su hija. Aunque el dolor de la incertidumbre nunca desaparece, los padres de Tara siguen comprometidos con la búsqueda de respuestas. La desaparición de Tara Calico dejó una marca indeleble en la comunidad de Belén y en todo el estado de Nuevo México, pero también puso de manifiesto los problemas de la falta de recursos en las investigaciones de desaparecidos y el impacto de los crímenes no resueltos en las vidas de las víctimas y sus familias. El caso de Tara Calico es un claro recordatorio de la oscuridad que puede envolver a las desapariciones no resueltas y cómo las preguntas sin respuesta pueden seguir atormentando a las familias durante décadas.
A pesar de los avances tecnológicos y la mayor atención que los casos de desapariciones reciben en la era moderna, la historia de Tara sigue siendo uno de los muchos misterios sin resolver en Estados Unidos. ¿Qué le sucedió a Tara Calico? ¿Es ella la joven en la fotografía aterradora? ¿Y por qué, después de tantos años de investigación, el caso sigue sin resolverse? La falta de respuestas genera un profundo sentimiento de impotencia, pero también resalta las deficiencias del sistema de justicia en la resolución de casos tan complejos. La desaparición de Tara Calico sigue siendo una de las historias más inquietantes de Estados Unidos y una tragedia para aquellos que esperan descubrir la verdad detrás de este terrible misterio. La pregunta que aún persiste es simple: ¿se hará justicia algún día para Tara Calico? ¿O quedará su historia perdida en la sombra de un caso sin resolver? Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.